Raúl Viñas es integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable y este sábado 27 de mayo de 2023 estuvo en Termas de Guavillú, donde se realizó un encuentro nacional sobre el tema ambientalista, y cuando hablamos del ambiente hablamos de muchos aspectos. Le conocemos cuando el fracking, le conocemos por lo que ha sido la posición del movimiento con respecto al tema del agua y el proyecto de desalinización del agua. Le conocemos además por su oficio, que es meteorólogo. ¿Es así, Raúl? Ciertamente, encantado de estar acá contigo, Marcelo. Estuvimos en las termas del Guavillú, no hicimos mucho disfrute de lo que es las termas del Guavillú, pero participé específicamente de la reunión de la red de organizaciones no gubernamentales ambientalistas, que después de la pandemia estaba teniendo su primera reunión presencial y la estaban haciendo ahí en las termas. Tuvieron además la idea de invitarme a que expusiera sobre el tema del hidrógeno específicamente, o sea, estos proyectos de hidrógeno que se están presentando en nuestro país, hidrógeno verde se le dice, porque aunque el hidrógeno es incoloro, el gas no tiene color, lo hemos pintado de colores según de dónde se produce. O sea, por ejemplo, tenemos hidrógeno gris, que es el hidrógeno que se produce a partir de los hidrocarburos, y se produce muchas veces, por supuesto, utilizando petróleo, la fuente de los hidrocarburos, y se produce en destilerías. Tenemos, por ejemplo, un hidrógeno violeta o fucsia, si quieres, que es el hidrógeno que se produce con energía nuclear. Y tenemos ahora un hidrógeno verde, que es el que supuestamente se produce con energías renovables. El hidrógeno verde está ahora como de moda, digamos, y específicamente en América del Sur ha llegado con fuerza para que estos países sean productores de hidrógeno verde. No tanto en su uso, pero sí como en su producción. Esta situación en Paysandú la vamos a tener al este del departamento, en la zona de Tambores, donde hay un proyecto, y todo tipo de proyectos, sobre todo cuando se da en un medio rural o poco poblado, impacta en la población y la gente suele tener muchas dudas, y el Estado debería garantizar determinados aspectos para la población que no siempre se dan, Raúl. La gente concurre con dudas porque sabemos que pusieron pobladores de esa zona sobre el proyecto Tambor. Sí, ciertamente. La red en esta reunión convocó al Ministerio de Industria para que explicara el proyecto, los proyectos en general, o sea, lo que sería la hoja de ruta del hidrógeno verde, cuyo buque insignia hoy, el principal, es el proyecto de Tambores, justamente, como tú decías, en Tacuarembó, en Paysandú, y cruzando la calle en Tacuarembó. Exponían además dos pobladores de la zona, gente que está muy comprometida y que tiene en cuenta la forma de vida del lugar. Entendamos que es un pueblo de muy pocos habitantes, un poco más de 1000, en el cual por un tiempo se va a ver invadido, si el proyecto se hace, por más de 1900 personas que irán a trabajar en ese proyecto, en la construcción del mismo. Después de que el proyecto esté construido, el impacto sobre el trabajo es muy poco, o sea, va a haber un poco de mantenimiento, un poco de vigilancia, y la mayoría del sistema funcionaría con muy poco personal. No es el único proyecto en Uruguay. Uruguay desarrolló lo que se llama una hoja de ruta, que fue lo que explicaba el Ministerio de Industria en el sábado, en la reunión, una hoja de ruta que marca cómo se desarrollaría el sistema de hidrógeno. El mismo tema está hoy desarrollándose, por ejemplo, en Chile. Tú ves en la prensa uruguaya que dicen Uruguay será líder en el hidrógeno verde. Pero si vas a Chile, dicen Chile será líder en el hidrógeno verde. Si vas a Argentina en este momento, se está discutiendo una ley nacional del hidrógeno para que Argentina sea líder en hidrógeno verde. Paraguay tiene también una hoja de ruta como la uruguaya, y Brasil tiene una política nacional de hidrógeno porque va a ser líder en hidrógeno verde. En todos los países se han presentado proyectos. Hasta el momento no existe en el mundo ni una sola planta de hidrógeno verde a nivel industrial. En este caso, el hidrógeno verde responde a necesidades de estos países. En el caso de Paraguay, o sea, el hidrógeno verde viene a ser, se trata de que sea un sustituto de los derivados del petróleo.
Es complicado lograr eso. Los proyectos que están en Uruguay son varios. El primero, el de Tambores, no hace la sustitución no está para la sustitución ni está para el uso local. Se va a producir hidrógeno para después producir metanol verde, ¿tá? O e-metanol. Y ese metanol se va a exportar. Los otros proyectos que están aquí en el Uruguay son un proyecto en Fraiventos, en el cual escuché que algunos decían, bueno, y habrá que poner un gasoducto para ese hidrógeno llevarlo a la ciudad y que se pueda usar, pero el volumen que se va a producir es muy poco y es un proyecto destinado a producir hidrógenos para camiones, específicamente los camiones forestales, o sea, camiones que lleven madera. Otro proyecto está desarrollado por ANCAP para hacer un proyecto piloto en la planta de Alura en Capurro, Montevideo. Otro proyecto que había aparecido pero ahora no está era en la zona de San José, en la zona cerca de Pueblo Peraza, allá en Ruta 1. Y el común denominador de estos proyectos es que todos están pensando en utilizar agua subterránea, menos el del ANCAP, que más complicado aún utilizaría agua de OCE. Hay otro proyecto más que la semana pasada estuvo en el candelero, que es un proyecto cercano a la fábrica de UPM2 de Pueblo Centenario, en el cual con una inversión de 43 millones de dólares para la que Uruguay pone como fondo no reembolsable, o sea, se le da al proyecto o dinero, Uruguay pone 10 millones y poco, o sea, un 25% del costo del proyecto lo pone el Estado uruguayo, lo ponemos todos, y es un proyecto para que 17 camiones funcionen con hidrógeno a partir de la electrolisis, de la destrucción del agua por parte, utilizando energía eléctrica, cuya fuente sería una planta solar. Entendamos que cada vez que hablamos del hidrógeno, estamos hablando del agua. Como yo decía recién, la fuente del hidrógeno es disociar el agua en oxígeno e hidrógeno. Si hacemos un cálculo estequiométrico, o sea, si hacemos un cálculo como los que nos mandaba a hacer la profesora de química en tercero o cuarto año de liceo, veríamos que en teoría con 9 kilos o 9 litros de agua tú puedes llegar a extraer 1 kilo de hidrógeno. En realidad el proceso no es un 100% eficiente y se calcula que vas a precisar entre 13 y 15 litros o kilos de agua para producir 1 kilo de hidrógeno. Pero además de esto, Raúl, se utilizará energía y uno tiene que establecer esa ecuación. ¿Cuánta energía necesitas para realizar el proceso de electrólisis para obtener un combustible que después va a ser utilizado, en este caso, que decías tú, en camiones? Claro, bueno, la ecuación energética siempre nos va a dar negativa, o sea, las leyes de la termodinámica son implacables, no hay forma de pasarles. Si tú disocias utilizando energía eléctrica la molécula de agua, generas hidrógeno. Ese hidrógeno después lo almacenas, lo transportas, se lo colocas a un camión que tiene lo que se llama una celda de combustible, que en esa celda el hidrógeno se mezcla con oxígeno y vuelve a generar agua. Evidentemente el proceso no es 100% eficiente, desde el punto de vista energético hay una pérdida. Lo que sucede acá es que se busca con esto un combustible que sea una energía concentrada y que pueda servir hacia la transición energética en el sentido de que las baterías que pueden servir para los autos, como lo estamos viendo en nuestras ciudades, incluso yo acá en Paysandú vi varios vehículos eléctricos este fin de semana, los había visto ya antes algunos. Eso no llega, por ejemplo, a lo que es el transporte pesado, porque para mover un camión grande largas distancias precisas tal capacidad de batería que el camión tendría muy poca capacidad de carga. El hidrógeno le brinda la oportunidad de tener un combustible más concentrado, con menos ocupación del espacio útil y con menos ocupación de la carga útil que tiene el vehículo de transporte para hacer ese transporte. El tema es que tenemos una hoja de ruta. Como yo te decía, el gobierno emitió una hoja de ruta en el año 22, el año pasado, sobre cuáles son sus proyectos con relación al hidrógeno. Y la hoja de ruta presenta un montón de información. Y entonces nos habla, por ejemplo, de que Uruguay es un buen lugar para que se desarrolle el hidrógeno verde porque tenemos seguridad jurídica. También habla de una abundancia de agua que en estos momentos verdaderamente parece un poco para la risa, ¿no? Porque
En el sur, en Montevideo, por ejemplo, no tenemos agua dulce. Se está hablando incluso de plantas de desalinización, o sea, tomar agua de mar y desalinizarla, sacarle la sal para transformarla en agua dulce y a partir de eso poder tener agua potable. En el interior del país hay localidades que también tienen problemas, o sea, vemos por ejemplo lo que está pasando en Minas, donde las reservas de agua están agotadas, y otros lugares con estrés hídrico importante para el abastecimiento de la población, que llevan a soluciones que incluso nos pueden llegar a salir muy caras, pero tenemos problemas hoy declarados por la OCE y posibles de ver en el sitio web de la OCE, en San José, en Nueva Albesia, en 25 de mayo en Florida e incluso en Atlántida, en la Costa de Oro. En todos estos lugares tenemos problemas y se habla de desalinizar el agua para eso. Nuestra Constitución marca claramente que la prioridad en el uso del agua la tiene el consumo humano. Y sin embargo estamos viendo que para todos estos proyectos, yo lo decía al principio, se piensa utilizar agua subterránea de los acuíferos, el proyecto de Tambores, el proyecto de UPM, o más bien de las empresas relacionadas con UPM para los camiones forestales en Pueblo Centenario, el otro que se está pensando en desarrollar en la zona de Fraiventos, también con el mismo fin, y el que estaba previsto o estaba trabajándose para el acuífero Raigón en la zona de San José. Entonces uno se pregunta a veces, bueno, si la prioridad es el uso humano, ¿cómo se entiende que se esté planificando darle agua a estos emprendimientos industriales, agua dulce, agua que prácticamente no necesita tratamiento para ser utilizada como agua potable, y que se esté pensando en desalinizar agua de mar o del Río de la Plata para abastecer de agua potable a la población? Evidentemente, la carreta y los bueyes no están siendo colocados en la posición correcta y eso nos puede llevar a problemas a futuro. Además que indica un cambio en la prioridad de lo que tiene que ver con el agua dentro del Uruguay. No sigue lo que marca la Constitución con relación a que la prioridad tiene que ser el abastecimiento humano. En ese sentido, lo que vemos es que además la hoja de ruta habla del agua del Uruguay y la pone como una gran ventaja. Uruguay cuenta con abundancia de agua dulce, de agua dice. Después habla del agua dulce, habla de los ríos, de las cuencas de los ríos, habla de la cuenca del río Uruguay que compartimos con Argentina, o sea que no sería nuestra totalmente, habla incluso del río de la Plata, pero en ningún momento se habla del agua subterránea en la hoja de ruta. O sea, todo el documento gubernamental que impulsa la realización o la utilización y producción y utilización y exportación del hidrógeno verde no tiene ni una sola mención al agua subterránea. Y todos los proyectos aquí en el Uruguay vienen para hacerse con agua subterránea. No sucede lo mismo en Chile. Chile no tiene agua. Y la gente que piensa hacer hidrógeno verde está pensando, por ejemplo, en el desierto de Atacama, cercano al Océano Pacífico, utilizando agua de mar, y hay 12 proyectos en Chile que prevén la desalinización, previo a poder hacer la electrolisis y obtener tanto el hidrógeno como también el oxígeno. Porque no se habla mucho, pero evidentemente si tú disocias al agua en hidrógeno y oxígeno, aprovecharás, creo yo que es inteligente hacerlo, ese oxígeno que sale también para los usos que tiene, o sea, desde lo que tiene que ver con usos industriales, usos en lugares de la salud y demás, también eso es una parte del negocio. La parte del negocio que nosotros vemos complicada es esa de que estemos utilizando agua de alta calidad para emprendimientos industriales. Pero además, tú sabes que nosotros del MOUS trabajamos también en el viejo tema aquel de Aratirí, que ya ahora no es viejo, ahora es nuevo de nuevo, apareció porque el dueño de la empresa, el señor Pramod Agarwal, tuvo suerte en una corte en París, le salió bien la jugada y nos está demandando al Uruguay por 3.560 millones de dólares. O sea, son $1.000 por cada hombre, mujer o niño que habita sobre este territorio. Así que cada uno vaya pensando cuánta gente vive en su casa y vaya juntando la cantidad de miles de dólares necesaria para pagarle a este señor si perdemos el juicio. Y en ese emprendimiento de Aratirí era la extracción de hierro, una extracción de hierro masiva que eliminaba las reservas probadas del Uruguay en 10 años o menos. O sea, era un boom muy rápido para después encontrarnos solamente con la destrucción. Y en ese proyecto aprendimos algo. Aprendimos que los yacimientos del Uruguay, los mejores yacimientos del Uruguay,
no pasan del 30% de hierro. Quiere decir que tú sacas una tonelada de roca de abajo de la tierra en el yacimiento y obtienes como mucho 300 kilos de hierro. Sin embargo, la hoja de ruta que presenta el gobierno en el año pasado habla de la posibilidad de hacer reducción, o sea, utilizar el hidrógeno para tratar el hierro y mejorarlo, y habla de que es muy bueno hacerlo en el Uruguay, porque Uruguay tiene abundantes reservas de hierro con un tenor superior al 67%. Sin pensar mucho en los números, yo recién te decía, los mejores yacimientos del Uruguay, sacas una tonelada y te quedas con 300 kilos de hierro. Y ahí dicen que cuando saques una tonelada te vas a quedar con al menos 670 kilos. O sea, evidentemente la persona que escribió eso no estaba pensando en Uruguay o lo copiaron de otro lado, un recorta y pega y quedó mal, pero lo cierto es que esa situación que dice la hoja de ruta que se daría en Uruguay no existe. Por otra parte, habla de que en ese caso las exportaciones de hierro podrían llegar a ser 4.100 millones de dólares anuales. Al precio que hoy está el hierro, eso sería mucho más de lo que pensaba sacar Aratirí. Y como yo te decía, si Aratirí se ponía a funcionar, Uruguay se queda sin hierro en menos de 10 años. De esta manera nos duraría 5. Por otra parte, tenemos que entender, Uruguay no es un lugar donde sea conveniente ni sea inteligente el tratar de extraer hierro. ¿Por qué? Porque cuando extraemos ese mineral de abajo de la tierra, cuando hacemos minería de metales a cielo abierto, que es la propuesta, destruimos el territorio. Territorio que ha producido alimentos durante más de 300 años y que seguramente tiene capacidad para seguirlo haciendo, es utilizado en una forma intensiva y destruido en una década por una generación que piensa que de eso va a obtener un dinero. Y eso es algo que nosotros, como Movimiento Uruguay Sustentable, pensando hacia el futuro, pensando hacia cómo tenemos que manejar el territorio y los recursos del territorio para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan al menos tener una calidad de vida parecida a la nuestra, y esperamos que pueda ser mejor. Nosotros entendemos que es algo que nunca debió haberse permitido y ni siquiera podría haberse pensado en hacerlo. Y nos hubiéramos evitado un montón de problemas. Decía, estos números que tú manejas y que el Estado lo brinda como informe, se conocen internamente, pero se conocen para el exterior. De alguna manera se está buscando promocionar la inversión extranjera para estos temas, dando esos informes que dejan lugar a dudas, ¿no? Sí, el informe, la hoja de ruta del Uruguay para el hidrógeno, cuando uno la analiza, parece que fuera de otro país, ¿no? Pero lo cierto es que sí, se está tratando con estas cosas de lograr que empresas extranjeras vengan a colocarse en el territorio a producir hidrógeno, lo cual, repito, puede ser una actividad importante, puede ser algo lícito, va a ser lícito, quiero decir, no está penado por la ley, no es algo que esté prohibido, pero que tenemos que trabajarlo muy bien. No podemos hacerlo así nomás. Yo cuando veo ese tipo de información en un documento oficial del gobierno, ¿tá? Son cosas que, digamos, me revelan, me siento mal de pensar que se esté utilizando ese tipo de datos que no son ciertos, ¿tá? Para promocionar cosas que después pueden terminar siendo peligrosas. Cuando ves que en toda la hoja de ruta no se habla del agua subterránea, pero todos los proyectos quieren utilizar agua subterránea, te das cuenta que algo está pasando. ¿Y por qué quieren utilizar agua subterránea? Es una condición totalmente económica. Si tú tienes que desalinizar el agua antes de hacerle la electrolisis para sacar el hidrógeno, tienes un proceso más y un costo más. Si tuvieras que utilizar agua que está contaminada o medianamente contaminada de ríos, lagos, cañadas, arroyos, bueno, ahí también tienes que hacer un proceso de limpieza de esa agua. No digo llegar a la total potabilización, pero tienes que mejorarla, tienes que sacarle los sedimentos que tiene. Y en cambio el agua de nuestros acuíferos es agua prácticamente toda de primera calidad. Alguna tiene algún inconveniente, como la presencia natural de arsénico en muchos de los acuíferos del Uruguay, pero en general es agua de alta calidad que debiera de cumplirse con ella lo que dice la Constitución, de que lo primero es el abastecimiento humano. Entonces nosotros vemos que el permitir utilizar el agua de alta calidad para emprendimientos industriales es algo que el país no puede permitirse. Y estas promociones, estos informes que se brindan y que podrían ser un atractivo para los inversores, terminan con contratos con aquellas empresas que tienen interés.
Y tenemos antecedentes de contratos, como lo que pasó con la empresa finlandesa, con UPM. Bueno, claro, tenemos que ver cómo se maneja esto a posteriori, ¿no? O sea, cómo se va a manejar. Por ahora el proyecto que está para tambores no tendría un contrato al estilo del que tuvo UPM y demás, pero es posible que otros de mayor porte, porque no llega el número, no llega a al número mágico de la inversión necesaria para generar la posibilidad de un contrato de acuerdo con un decreto del año 2008 que es el que habilita los contratos en este país. Entonces, este no, pero otros más grandes podrían tenerlo. Y el tema ahí es el tema que tenemos, tú sabes bien, Marcelo, que desde el MOBUS y otras organizaciones nos oponemos a estos contratos, contratos que han sido todos negativos para el Uruguay, contratos que no han generado nada bueno para el país, que han destruido la posibilidad de ganancia para el Estado y para el país y para los ciudadanos a partir de la explotación de los recursos del territorio, que es de todos, y que han además generado situaciones muy complicadas como son gigantescos latifundios, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de que UPM tiene 500.000 de hectáreas, que Montes del Plata tiene un poco menos de 500.000 de hectáreas, todos concentrados en la plantación masiva de árboles que sabemos en estos momentos por los estudios de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, estudios que parcialmente pagó UPM, Montes del Plata y Forestal Oriental, sabemos que la plantación masiva de árboles genera efectos sobre el agua, efectos negativos sobre el agua, limita la cantidad de agua disponible, los árboles masivamente plantados se comportan como un paraguas y hay una porción importante, a veces de la tercera parte o más, que no llega al suelo, o sea, no se integra a los suelos y por lo tanto no va a llegar adecuadamente a los cauces de los ríos y arroyos manteniendo los caudales. Tenemos además que esa agua, cuando se sale de las áreas forestales, tiene menor pH, o sea, es agua con mayor acidez. Tenemos que esa agua además contiene mayor cantidad de materia orgánica porque al barrerse, al correr sobre la superficie del suelo, porque el suelo queda impermeabilizado por los desechos de la planta de eucalipto, arrastra hacia los cursos de agua materia orgánica, incrementando la materia orgánica disponible en el curso de agua, lo que facilita el crecimiento de algo que nadie quiere, que son las cianobacterias. Entonces, todas esas cosas que se generan a partir de contratos, que podríamos llegar a llamarles, hablando mal, así, como pensándolo en una forma violenta, contratos vendepatria, y que realmente son eso, son vendepatria, todo eso que se genera en esos contratos, no podemos permitir que se siga produciendo. Por suerte hay iniciativas a nivel popular para juntar firmas, llegar a hacer un plebiscito que prohíba este tipo de contratos, ¿no? Que obligue a que los contratos, si se van a hacer, tengan el mismo tratamiento que tiene un tratado internacional con una potencia extranjera en nuestra Constitución, que es que tiene que ser aprobado por la Asamblea General, por las dos cámaras tiene que ser aprobado, previo a que se pueda darle validez. Acá tenemos la situación de que por un decreto, el presidente de turno y el secretario de la presidencia de turno generan con la empresa un contrato en la cual le entregan lo que quieran. Veamos que Uruguay presenta, por la ley de inversiones, la posibilidad de hacer deducciones en los impuestos, exonerar de impuestos, trabajar de diferente manera para las empresas que se instalan en el país, y eso es algo que podemos considerarlo positivo. O sea, tú te vas a instalar y yo te digo, bueno, mira, los primeros 10 años no pagues impuesto a la renta, después en lugar de pagar a la tasa del 25%, pagas por 5 años más a la tasa del 10% y después te empiezo a cobrar como a cualquiera. Pero acá les estamos dando 50 años cero ganancia para el país. Raúl, esto del contrato que estamos conversando no está íntimamente ligado al actual gobierno. Esto empezó en la administración anterior, pero continuó en esta administración. Y a veces uno está tentado a decir esa palabra de que esto es una política de Estado. ¿Es realmente una política de Estado o es una política de la clase política que está administrando el Estado? Para diferenciar un poco de estas iniciativas populares. Claro, lo que pasa es que también tenemos que se han seguido haciendo contratos. O sea, el primer contrato importante se firmó con Montes de Plata en el 13, en el 17 se firmó el contrato con UPM, ahora se ha firmado un contrato con Catón Natí que es del mismo estilo. O sea,
es algo que está pasando de gobierno en gobierno, es algo que creo que tiene mucho que ver con el orgullo, la posición personal de las personas que ocupan el cargo de presidente. El decreto se hizo para que fuera el presidente y su secretario los que trataran con las empresas que pensaran hacer inversiones que superen los 900 millones de dólares aquí en el Uruguay. O sea, el decreto se hizo para eso. Y eso explica también una forma muy presidencialista, que no es la que tenemos en la Constitución uruguaya, de gobernar el país. También explica una situación que es injustificable desde el punto de vista del racionalismo, de pensar las cosas, porque es imposible, cualquiera sea el presidente y el secretario, pensar que puedan hacer una negociación adecuada contra un equipo profesional de una empresa como por ejemplo UPM, que maneja en el mundo ventas por valor superior a las exportaciones de nuestro país, que tiene un directorio profesional que hasta hace poco estaba integrado, por ejemplo, con una ex ministro de Economía de Finlandia, con la presidenta de la Asociación de Bancos de Finlandia, con un ex ministro de Industria, con un ex comandante en jefe del ejército. O sea, que tiene una visión estratégica de lo que quieren hacer para la empresa. Y la prueba de eso la tenemos con que el contrato se firmó en el 2017, en noviembre. Ya estamos para 5 años y medio de ese contrato. Que ese contrato se gestó con una visita en el año 16 del presidente Vázquez a Finlandia, pero que en el año 14 el presidente Mujica en aquel entonces hizo también una visita a Finlandia con el declarado interés previo de obtener una inversión de UPM para el Uruguay, y le dijeron que no, que UPM no tenía planes de invertir en el Uruguay. Pero en el año 19 nos enteramos por el gerente general de la empresa UPM, el señor Jussi Pesonen, que los árboles para la planta que se dijo no se iba a hacer en el 14, que se empezó a trabajar en el 16 con la visita del presidente Vázquez, que se terminó firmando el contrato en el 17, nos enteramos a través de las declaraciones en la reunión de accionistas que se hace cuatrimestralmente en Finlandia de la empresa UPM, que los árboles para la planta que hoy está en Pueblo Centenario se venían plantando desde el año 2010. O sea, la empresa ya venía plantando los árboles y dijo que no iba a hacer ninguna planta nueva en Uruguay, o sea, mintió directamente, por las razones que sean. El timing del presidente Mujica en aquel momento para ir previo a una elección comprometía, si la empresa decía que sí, comprometía a la empresa a una situación de parecer que estaba apoyando al gobierno de ese momento en contra de la oposición. Y esta gente son muy inteligentes y manejan muy bien los tiempos, manejan muy bien la estrategia, saben lo que quieren lograr. Y entonces es absolutamente, vamos a usar la palabra clara, es estúpido pensar que un presidente y un secretario puedan enfrentarse a un directorio de esta categoría y obtener un contrato favorable al Uruguay. Evidentemente no es esperable, pero sí sería esperable, aunque sea, que no hubiera cláusulas en el contrato, como la que te voy a decir ahora, y que me avergüenza y me pone muy triste que mi país tenga una cláusula así en un contrato. Una de las cláusulas de la ampliación del contrato, porque no solo contentos con la entrega que se hizo, la entrega además es uno de los libros que editó el Mobus, preparado por Víctor Baqueta, y que está disponible en la web gratis, porque a lo que se agotó toda la edición y la segunda edición, lo pusimos gratis para que la gente lo pueda ver. No conformes con la entrega que se hizo en el año 17, se firmó una ampliación del contrato en el año 19. Y en la ampliación del contrato hay una cláusula que es tremenda. Dice que si durante la vigencia del contrato, que son 50 años, Uruguay hace un cambio en la parte impositiva, un cambio en los reglamentos, leyes o decretos que puedan afectar la rentabilidad de UPM y de sus subsidiarias, Uruguay debe resarcir a la empresa por la pérdida de rentabilidad, utilizando para ello los mecanismos de la ley de inversiones. O sea, se le tienen que dar beneficios tales que hagan que cualquier cambio en las condiciones le mantengan a ellos la ganancia. Para traducirlo acá a lo nuestro, pongámosle que tú tienes un kiosco y que mañana te dicen, señor, usted ya no puede vender nunca más cigarrillos porque hay una ley que no le permite hacerlo. ¿Piensa alguien que el gobierno, el Estado, va a resarcir a los kioscos por la pérdida de ganancia en la venta de cigarrillos? No, es imposible. Pero si el Estado pone una ley
por la cual, por ejemplo, no se permite la plantación masiva de árboles por fuera de las áreas forestales, la empresa puede decir, uy, estoy perdiendo plata ahí, me tienen que pagar. Y tenemos que pagarle. Y sabes una cosa, Marcelo, eso ya pasó, porque una ley en ese sentido fue aprobada y terminó siendo vetada por el presidente de la República. Nosotros entendemos que el veto fue para que no se diera nadie cuenta que el presidente está desnudo. ¿Te acordás del cuento aquel del rey que está desnudo? Que todo el mundo le decía, qué bien, qué linda ropa que tenés, y el tipo estaba sin ropa, le habían hecho creer que tenía una ropa especial. Bueno, acá, si esa ley se aprobaba, como se aprobó, y se ponía en vigencia, la empresa se iba a presentar al Estado a decir, señores, me cambiaron las reglas del juego, me tienen que pagar. O sea, el Estado uruguayo, el país, nuestra patria, nuestro país, no tiene soberanía de decidir las leyes que considere necesarias para el mejor mantenimiento de la calidad ambiental, de la calidad de vida, para el mejor desarrollo del país. Estamos limitados por estos contratos. Y eso no puede pasar. Raúl, habíamos comenzado esta entrevista hablando de que este es 27, por lo menos creo que fue 26 y 27, viernes y sábado, el encuentro en termas de Guavillú. Y son encuentros donde las personas intercambian experiencias, expresan qué han realizado, dan de alguna manera testimonio de las acciones y por supuesto reciben información de todos los expositores. Es importante, ¿consideras tú importante que se realicen este tipo de actividades a lo largo y ancho del país, donde uno pueda reconocer que la lucha ambiental es mucho más amplia de lo que podría prever? Claro, en este caso, Marcelo, la reunión fue de la Red Uruguaya de Organizaciones No Gubernamentales Ambientalistas, una red que junta, reúne a más de 30 organizaciones de todo el país. Hay organizaciones de prácticamente todos los departamentos, algunas locales, otras a nivel más regional e incluso nacional. Y es muy importante, por supuesto, que tenga ese tipo de redes la oportunidad de reunirse y de juntarse, porque por el otro lado, aquellos que impulsan a veces cosas que pueden no ser tan buenas, como por ejemplo podríamos nombrar, no sé, cámaras empresariales que les interese desarrollar cosas aunque no sean las mejores para todos los demás, o gremios, o digamos grupos de presión como la Sociedad de Productores Forestales, ellos se reúnen muy a menudo y trabajan muy en conjunto. En cambio, para las organizaciones no gubernamentales ambientalistas es mucho más complicado por una simple razón. Todo esto cuesta dinero, lleva tiempo y lleva trabajo. Y da la casualidad que en la mayoría de estas organizaciones los que trabajan son voluntarios. Entonces tienen otra tarea para hacer. No es una cosa full time. Cuando tú te enfrentas a una empresa, como ya que estamos con UPM, como UPM, y haces un comentario contrario, desde el otro lado hay todo un equipo de propaganda que va a tratar de desvirtuar lo que tú dijiste. Casi todos son uruguayos que están haciendo su trabajo y cobrando un sueldo para eso, pero que evidentemente te colocan en desventaja. Entonces, cuanto más logremos juntarnos, cuanto más logremos hablar, cuanto más logremos saber qué está pasando en cada porción del territorio y en qué se está trabajando, porque los intereses que pueden tener desde el punto de vista ambiental las organizaciones, pero que tendría o que sería importante o es importante que también los tenga la gente, por ejemplo, en Paysandú, los problemas del momento no son los mismos que puede tener alguien en Rocha, ni los de que puede tener alguien en Montevideo. Y eso hay que reconocerlo, hay que entenderlo y hay que potenciarlo, porque una de las máximas que tienen los movimientos ambientalistas, de los cuales yo formo parte, es aquella que dice, piensa global, o sea, trata de entender lo que está pasando en el planeta. Cuando te hablan del hidrógeno verde, mirá qué está pasando en los otros países. No te comas la pastilla de que Uruguay será el líder, porque es la misma pastilla que están comiendo los demás países. Y trata de encontrarte con la gente de otros países. Acá, por ejemplo, con el tema del fracking, nosotros nos encontrábamos con gente de Argentina, gente de Brasil,
que estaban todos en qué, unidos en la defensa del acuífero guaraní contra el fracking. ¿Ah? Tenés que buscar ese tipo de relaciones. Son difíciles, son complicadas, pero hay que tratar de avanzar en ellas para que, para que el pensar global permita que vos hagas acciones en donde verdaderamente podés trabajar, que es en el ámbito local. En el ámbito local es mucho más fácil trabajar. ¿Ah? Y si, entiéndase, por ejemplo, la importancia que tiene trabajar en el ámbito local, por ejemplo, en la educación. Hacerle llegar a aquellos que en poco tiempo estarán ocupando seguramente lugares de responsabilidad, trabajando y demás, y que hoy se están educando, ¿qué es lo que pasa con el ambiente del que dependemos todos? Todos dependemos de una muy limitada cantidad de recursos que son básicos. ¿Cuáles son los recursos básicos? El aire, el agua, el suelo y la biodiversidad. Sin esos recursos, nuestra vida pierde calidad y pierde hasta sentido. De alguna manera, entonces, estos encuentros fortalecen a las agrupaciones ambientalistas de todo el país, más allá de que no sean de carácter nacional. Pero para el movimiento por un Uruguay sustentable, ¿cuáles serían las prioridades hoy por hoy en el tema ambiental? Además, por supuesto, descartamos las propias organizaciones, ¿no? Claro, no. Desde el MOBU nosotros trabajamos de una manera más que nada muy global, ¿tá? Y trabajamos de una manera además muy política, política con mayúscula en este caso. No somos partido político, hemos tenido dentro de nuestro movimiento, ha habido gente que después ocupó puestos de ministros, de senadores, de subsecretarios de ministerios, gente que ocupa lugares en el Parlamento hoy, ¿tá? Que forman parte de nuestro movimiento. Y nosotros lo que vemos es que hay un gran trabajo para hacer ahí a fin de mejorar lo que se está haciendo desde esos lugares. Nosotros colaboramos mucho, por ejemplo, en la redacción y en el tratamiento de leyes. Somos asiduos del Parlamento en las leyes que tienen interés para nosotros, las leyes que tienen que ver con el ambiente, porque si dejás pasar cosas ahí, después lo que se hace es legal. O sea, puede ser legal tapar una cuenca totalmente con árboles. Y ya acabamos de decir, los estudios científicos de la Universidad de la República, entre otros, nos muestran que eso es negativo para el agua. Y el agua es uno de los recursos que estábamos hablando. También es negativo para el suelo, que es otro de los recursos que estábamos hablando. Es sobre esa forma de trabajo que nosotros queremos avanzar y que estamos tratando de avanzar. Y así es que apoyamos, por ejemplo, a esta red de organizaciones no gubernamentales ambientalistas. El MOUS no forma parte de la red, pero los apoyamos. Entendemos que es importante porque la red le da esta oportunidad de conocerse a gente que está en los temas ambientales en diferentes partes del país y que cada uno ataca la problemática de su región, de su lugar, de su ciudad, de su pueblo, de lo que sea, de la cuenca donde trabajan y viven, la ataca desde un punto propio, pero que entre todos podemos lograr que las cosas mejoren. Y para mejorarlas, nosotros estamos muy siempre pensando, bueno, el sistema tiene esta forma, la legalidad tiene esta forma, hay herramientas dentro de la legalidad que tenemos que utilizar. O sea, nosotros somos de utilizar, por ejemplo, la ley de acceso a información pública, de hacer valer la ley de ordenamiento territorial. No puede ser que no se sigan los procedimientos legales para hacer las cosas a fin de apurarlas. Te doy un ejemplo. En el estudio ambiental de UPM, la empresa estaba apurada por la construcción. La empresa se le mandó que hiciera mediciones durante un año después de que salió el decreto autorizando la construcción, pero la empresa comenzó las obras a los 4 meses. ¿Qué tendría que haber pasado ahí? Tendría que haberse dicho, no señores, ustedes tienen que parar. ¿Qué pasó? En ese caso nada. La empresa siguió adelante, siguió haciendo obras sin permisos. ¿Qué sucedió? Contra el hecho consumado de que estaban haciendo algo que no tenían autorizado, se les pone una multa. $25.000 a una empresa que hoy gana más de $1 millón y que por día, y que con el nuevo proyecto de UPM2 estará ganando más de $3 millones diarios. Le ponemos una multa de $25.000. La empresa sale ganando porque sigue adelante. Y después todavía tenemos algo que nos llamó muchísimo la atención, una carta
del entonces ministro de Ambiente, el señor Peña, que le manda a los técnicos de la Dinama, en aquel momento todavía Dinama, de la parte que se encargaba del estudio de UPM, la orden de que dividan el proyecto de UPM en su estudio a fin de facilitar la construcción por parte de la empresa. Realmente da para asombrarse. ¿Por qué un ministro puede estar interesado en que se le facilite la construcción de una empresa, de una planta, cuando todavía no cumplió las condiciones ambientales y la persona es el ministro de Ambiente? Tenemos cosas que van complicadas. En Montevideo se está hablando mucho del proyecto Neptuno, de sacar agua del Río de la Plata para abastecer a la ciudad de Montevideo. Sacar agua del Río de la Plata puede ser algo bueno quizás. Hoy se saca agua del Río de la Plata parcialmente para abastecer Buenos Aires, para abastecer La Plata, para abastecer Colonia en el Uruguay. Pero ¿estará bien hacer la licitación del proyecto sin un estudio ambiental? Situar el proyecto en un punto específico de la costa, Arasatí, que lo eligieron nadie sabe cómo, porque no hay ningún estudio que muestre que ese sea el mejor lugar. Y nosotros sin tener ningún estudio vemos que quizás la boca del Cufré, la boca del Rosario, serían puntos donde el río recibe un aporte, aunque mínimo, por mínimo que sea, de agua dulce, ¿tá? Y evitaríamos algunos de los problemas, por lo cual el proyecto en Arasatí ya fue rechazado, por ejemplo, en 1970. En 1970 se propuso ese proyecto, como otros más, para el agua de Montevideo, y se rechazó por la salinidad y el costo. Y ahora a eso le tenemos que sumar las cianobacterias. Se habla de hacer represas. Hay gente que tiene la idea de que el agua que cae de la lluvia se pierde porque se va al mar y se transforma en agua salada. Yo los mandaría a estudiar un poco del ambiente, esa gente. Realmente es una posición que cuando la veo por parte de una persona a la cual se lo dijeron en una propaganda y lo repite, digo, bueno, estará en eso. Pero cuando lo escuchás de parte de un profesional y de una persona que ocupa cargos de gobierno, decís, no, espera un poquito, jefe, usted está equivocado. El agua no se pierde, el agua cumple un sistema. Pero capaz se salteó la clase en la escuela del ciclo del agua. Y bueno, sí, algo de eso puede haber habido, pero se habla entonces de construir represas, ¿no? Por todos lados. La modificación que se hizo a la ley de riego para construir represas y retener el agua. Ahora se habla de la represa en Casupá para abastecer de agua a Montevideo. Un proyecto que también viene de la década del 40-50 del siglo pasado. Se trató otra vez y se pensó que era importante hacerlo en la década del 70 y que hoy, 50 años más tarde, no se ha hecho. Pero hoy, para hacer esa represa, tenemos que hacer un muy buen análisis o tenemos que hacer cosas previas, porque si yo armo una represa y dejo que el agua llegue y se amontone ahí, la embalso, que es lo que hace la represa, esa agua hoy va a estar llena de nutrientes que van a generar que eso sea una sopa de cianobacterias. Si yo voy a hacer una represa para agua potable, tengo que, además de la obra de ingeniería de la represa y demás, hacer un área de protección alrededor de la represa, de la cuenca de esa represa, de todos los lugares donde el agua que caiga termina yendo ahí, para evitar que en ese lugar se haga uso de las cosas que sabemos generan, por ejemplo, las cianobacterias. Hay que evitar que se le agreguen fertilizantes en forma descontrolada o hasta incluso hay que tener muy medido, o sea, tendría que ser una cosa muy medida el fertilizante que se puede agregar. Hay que tener cuidado con los herbicidas. Hay que tener cuidado con los agroquímicos de diferentes tipos que se utilizan, en muchos casos masivamente, y que llegan al agua. Hay que tener cuidado si hay un núcleo urbano con los desechos del saneamiento de ese núcleo urbano. Todo eso hay que estudiarlo muy bien, porque si no, el agua que tengas embalsada va a ser una sopa, va a ser una porquería, no va a servir para nada. Y eso son cosas que hace 50 años no se pensaban. Porque hace 50 años en el Uruguay nadie escuchaba de las cianobacterias. En los últimos 10, 15 las hemos tenido como compañeras de ruta y cada vez es peor. Y específicamente la Facultad de Ciencias nos muestra en sus estudios que la zona de Arasatí, donde se quiere sacar agua para abastecer a Montevideo, es una zona que concentra cianobacterias. También nos muestran los estudios y las mediciones de la OCE específicamente, que en esa zona hay periodos de casi 3 meses en que el agua no podría ser sacada porque sería salina.
y atento, no dije salobre, dije salina, o sea, que verdaderamente tiene sal en cantidades. Las aguas minerales de nuestro país, las que te venden comercialmente, las que son minerales, por lo general de cloruro de sodio, que es lo que se está hablando hoy, de la sal común, que se divide en cloruros y sodio, pero en realidad es cloruro de sodio todo junto, tienen menos de 20 miligramos. Las aguas de la OCE, previo al problema, ya estaban entre 150 y 200, o sea, entre 7 y 10 veces más sal que la que tienen las aguas minerales que se nos venden normalmente embotelladas. Eso no quiere decir que no haya aguas subterráneas que tengan sustancias salinas y que tengan, como yo decía hace un momento atrás, arsénico, entre otras cosas. Pero el agua que estamos teniendo hoy, te hablábamos de 200 como lo que tenía la OCE antes, el agua que estamos usando hoy en Montevideo tiene 1200. Y yo ahora que estoy acá en Paysandú, me doy cuenta que otra vez el mismo shampoo que en Montevideo no me hace espuma, acá hace espuma todavía porque acá el agua es dulce, no es agua salobre o agua pesada. Me doy cuenta del sabor. Yo acá estoy tomando el mate con agua y hierba como tomaba antes. En Montevideo le agrego jengibre o le agrego menta para cambiarle un poco el sabor, porque es bebible, pero no es potable. Y eso es algo que tenemos que valorar mucho, nuestra agua potable, la posibilidad de potabilizar sin gastar mucho dinero, porque se puede transformar cualquier agua en potable. El tema es el costo y lo que yo tengo que hacer para eso. Y el tema es, ¿qué voy a priorizar? ¿El consumo humano como marca la Constitución o los consumos industriales? Hoy a UPM le estamos dando 7 millones de metros cúbicos todos los días para que los contamine. 7 millones de metros cúbicos. Es difícil entender 7 millones. ¿Qué son 7 millones de metros cúbicos? Es un montón de agua. ¿Pero a qué equivale? Eso es lo que consume Montevideo y el área metropolitana en 14 días. O sea, UPM hoy tiene autorizado utilizar como depósito de basura para lanzar sus desechos y que los desechos se diluyan y no quemen el río, digamos, un volumen de agua igual al consumo de toda el área metropolitana que abastece más de 1.700.000 personas durante 2 semanas. Y eso lo contaminan todos los días. Y eso es porque no respetamos el agua, no la valoramos. A lo que está ahí y corre, bárbaro. Lo que le pasó al Santa Lucía ahora, el Santa Lucía es un río importante de nuestro país, una cuenca que tiene más de 12.000 kilómetros cuadrados. Hace 2 semanas voy a San Ramón con un equipo de televisión que me invitaron a ir con ellos y te puedo asegurar que el río Santa Lucía yo podía saltarlo y que si me remangaba los pantalones hasta la rodilla podía cruzarlo sin mojar los pantalones. Y ese es el río Santa Lucía. ¿Qué nos garantiza que eso no pueda pasar mañana? En el río Uruguay. Y yo invito a la gente a que googlee una cosa. Río Murray, M-U-R-R-A-Y, Australia. La cuenca del río Murray tuvo una seca a principios de este siglo, a partir del año 2002, de 7 años. Y en esos 7 años desapareció hasta la capa de tierra vegetal. Y la gente tuvo que irse del lugar. Porque primero le llevaron agua para los animales y la gente. Después ya la gente no podía mantener los animales, porque el animal no precisa solo agua, precisa comida y no había comida, me refiero a ganado. ¿tá? La gente plantaba ahí, ya no podía plantar, porque no había agua, tú arrojas la semilla en un suelo seco y no va a crecer. ¿tá? Y terminó yéndose hasta la gente. Y no hablo de un río pequeñito, hablo de una cuenca del tamaño de la cuenca del río Uruguay, que se secó. Eso podría sucedernos a nosotros como pasó en el Santa Lucía. ¿Y qué hacemos entonces? No sé cómo vamos a hacer para cumplirle UPM, porque UPM estamos obligados por contrato a llevarle los 7 millones de metros cúbicos todos los días. Habrá que ver cómo hacemos. Raúl, al principio hablábamos de tu profesión, ¿no? Meteorólogo. ¿Es así? ¿Meteorólogo es? Exactamente. Yo tengo una maestría en meteorología profesional. Entonces, hablando de este tema, que hablas de la sequía, de ríos y caudales que se secan, ¿qué tiene de cierto y de mito el cambio climático? Bueno, mira, el clima cambia, eso no hay forma de evitarlo. El clima que tenemos nosotros hoy aquí, el nivel del mar que tenemos hoy aquí, no es el mismo que existía hace 10.000 años. En etapas más cortas, por ejemplo, para dar un ejemplo claro,
Cuando yo estaba yendo a la escuela en la década del 60 del año pasado, alguno pensará que los dinosaurios andaban conmigo ahí, pero no había dinosaurios, ya se habían extinguido. En esa época, en el Uruguay, caían en promedio unos 1150 a 1200 milímetros, o sea, 1150 a 1200 litros por metro cuadrado al año. Eso equivale a 3 litros aproximadamente, 3 litros de agua por día por metro cuadrado. O sea, en cada metro cuadrado todos los días caen 3 litros de agua. Varios días no cae nada y de pronto un día te caen 30. ¿No? Esa era la medición. Después de ahí, las precipitaciones han ido aumentando. Y hasta el año 2020, en que nos agarró la seca esta que nos cubrió el 20, el 21 y el 22 completos, ¿no? Hasta el año 2020, la precipitación venía con un incremento que en lugar de 1100, 1200, estábamos en 1400 como promedio nacional. O sea, en lugar de 3 litros, 4 litros por metro cuadrado todos los días. Con otra variación también. En la década del 60 del siglo pasado, las precipitaciones eran espaciadas más o menos semanalmente. 6 días, 7 días, 8 días llovía. Este aumento de precipitación se dio en una condición diferente, en que de pronto pasan 15 días o 20 días sin agua y te caen 150 a 200 milímetros de un solo saque. Eso es un cambio climático. Eso ya es un cambio climático. Otras regiones del mundo están viendo diferentes cosas. Hoy conocemos mejor el sistema del planeta. Hoy sabemos que ahora viene el Niño, supuestamente, en el Pacífico. El agua contra América del Sur en el Pacífico se va a estar más caliente. Cuando el agua está más caliente, el aire que pasa sobre ella le es más fácil evaporar agua y cargarse de humedad. Y si el aire que viene a través del Pacífico se carga de humedad, cuando llega a nosotros acá en Uruguay, hay mayores posibilidades de que llueva. Cuando el agua en el Océano Pacífico está fría, si vos vas a hacer el mate y agarrás agua de la heladera, es mucho más difícil hacerla que si sacás agua de la canilla o agua que ya está tibia. Bueno, cuando el agua está fría en el Pacífico, ese aire que pasa no se carga de humedad, cuando llega a nosotros no tiene humedad. Cualquiera puede darse cuenta que mientras que estuvimos con la seca, tú sacabas la ropa afuera y en un rato quedaba seca. ¿Por qué? Porque el aire necesitaba la humedad. Cuando empiezan las lluvias, la toalla que sacabas de mañana y al mediodía ya estaba acartonada, ahora está todo el día sin terminar de secarse. Bueno, esas son cosas que nos llevan al cambio. El cambio climático es algo que existe. El tema un poco más discutible es si el cambio climático es calentamiento global, porque eso implica pensar que el cambio del clima tiene una tendencia, o sea, adjudicarle una tendencia. Los números indican como que sí, como que realmente hay un calentamiento, que las temperaturas son en promedio en el mundo más altas. Cada vez que hay una ola de frío, cada vez que hay nieve, los que están contrarios al cambio climático dicen, mirá el cambio climático, hace un frío bárbaro, pero a nivel global el planeta se va calentando. ¿Qué quiere decir que el planeta se va calentando? Que aumenta la cantidad de energía disponible en la atmósfera, porque la medición de la temperatura es una medición de la energía interna de un cuerpo. Cuando yo me pongo el termómetro abajo del brazo, lo que estoy midiendo es cómo está la energía, qué cantidad de energía está acumulada en mi cuerpo, en cierta manera. Las mediciones de temperatura indican que la cantidad de energía aumenta y eso habla del calentamiento global. Y después viene el otro tema, quizás el más complicado. ¿Ese cambio climático es antropogénico o no? ¿Lo estamos generando los seres humanos o no? Hay quienes dicen que la actividad solar es la que genera las variaciones. Y por supuesto, si la fuente principal de energía del planeta, que es el Sol, cambia, tenemos que entender que la situación dentro del planeta también va a cambiar. Pero hay algunos parámetros, digamos, químicos, que están cambiando y que coinciden con la actividad humana también. El aumento del dióxido de carbono en la atmósfera, que ha pasado de 250 partes por millón a más de 400 partes por millón. Eso es un cambio importante. Alguien puede decir, pero pará, es muy poquito, son 250 partes por millón y aumentó a 440 partes por millón. Pero ese gas es un gas clave. El aumento de metano en la atmósfera también es un gas clave. Y después ahí viene además el trasfondo político de todo esto a nivel local o a nivel global. Hay quienes dicen,
Las vaquitas de Uruguay generan metano. Sí, por supuesto, atento. Nosotros también generamos metano, ¿no? Cuando se nos escapa un gasecito, ¿tá? Ahí va metano, entre otras cosas. Bueno, las vaquitas de Uruguay generan metano. Tienen que hacer algo para reducir. Bueno, está bien, puede ser que tengan razón. Pero el aumento del metano no es por las vacas de Uruguay, que son más o menos el mismo número que teníamos hace 30, 40 años. Hay un aumento capaz que del 10% de la cantidad de animales en el rodeo uruguayo, pero a la vez se redujo muchísimo, de 20 millones a 6 o 7, el rodeo de ovinos, de ovejas. Entonces, en el balance, nuestra ganadería no sería la que genera esto. La plantación de arroz también genera mucho metano, pero en Uruguay la plantación de arroz, que es un producto importante de exportación y demás, no supera las 170.000 hectáreas. Entonces tampoco es tan importante como la plantación de arroz que se hace en la India, que hace en Bangladesh, que hace China, que plantan arroz todo el año. Acá en el Uruguay el arroz es un producto de una sola cosecha en verano porque el arroz en invierno no crece aquí en el Uruguay. No hay energía, no hay calor suficiente para que el arroz crezca. En esos otros países se sacan 2 y 3 cosechas anuales. Ahí tenés otra forma. Y la otra parte de producción de metano es, señores, lamentablemente su auto no quema bien los hidrocarburos que tiene adentro y entre otras cosas emite metano a la atmósfera cada vez que ustedes lo utilizan. Cuando quema bien el auto, transforma los hidrocarburos en carbono totalmente oxidado. Carbono totalmente oxidado es un carbono que alguno recordará del liceo, tenía 4 valencias, 4 puntos de unión con otros átomos, y esos 4 puntos, cuando se oxida totalmente, se produce la combustión completa, quedan sostenidos con 2 átomos de oxígeno. Ese es el dióxido de carbono. A lo que sustituir, estoy muy metido en la química, me parece, Marcelo, pero a lo que sustituir hidrógenos que pesan 1 por oxígenos que pesan 16, la molécula aumenta de peso. Entonces, por cada átomo de carbono que antes estaba unido a hidrógenos, ahora lo unís a oxígeno, y por cada litro de nafta que vos quemás, generás entre 4 y 5 kilos de dióxido de carbono a la atmósfera. Cada litro de nafta, cuando usted va a la estación, si tiene el dinero suficiente, no voy a hablar de ir a Argentina, acá, no, dejemos esa parte para otro caso, ¿tá? Pero pensemos que va a una estación aquí en Paysandú con el dinero suficiente y lleno el tanque, y ese tanque después lo uso en 10 días. Bueno, estuve quemando 4 litros de nafta por día en promedio, estoy generando 20 kilos de dióxido de carbono a la atmósfera. Y eso es real, absolutamente real. Después, a partir de ahí, la política viene con que los que producen petróleo te dicen que el petróleo no genera el dióxido de carbono, los que quieren quemar carbón te dicen que el carbón no es el problema del dióxido de carbono, pero todos a la larga están reconociendo que, primero, real, el dióxido de carbono ha aumentado. Segundo, cuando todo el mundo dice yo no tengo la culpa es porque saben que eso es malo. Y entonces ahí te das cuenta que hay un manejo de algunas políticas y de algunas cosas, pero que hay un trasfondo real, físico, de que estamos cambiando la atmósfera, estamos cambiando los componentes de la atmósfera, y al cambiar los componentes de la atmósfera, la radiación solar que viene y que llega al planeta Tierra tiene un tránsito diferente y eso puede estar generando un calentamiento. Me preguntabas del clima, capaz que me puse muy técnico, pero como tú decías, soy meteorólogo, tengo que hablar así. Raúl, tú hablabas de las vacas, ¿no? Y el Instituto Nacional de Carnes, solicitó o va a solicitar a una consultora el análisis en la utilización de hormonas en el vacuno. Y no sé si es un tema que tú tienes idea de qué se está tratando, pero a mí realmente lo que me preocupa es que una cosa es que tú estudies el impacto de las hormonas en el vacuno, a que estudies el impacto de comer el ser humano carne con hormonas. Bueno, mira, yo soy docente en agronomía. ¿Tá? Eso lo conversamos con profesores de vacunos de ganado de carne y otros profesores que trabajan en las áreas. Y lo primero es que tenemos que entender o tratar de ver a ver si se justifica en nuestro país el hacer ese tipo de trabajo sobre los vacunos, porque como yo te decía, lo primero es que los vacunos del Uruguay, si bien generan metano, no han sido los causantes del aumento en la producción de metano por parte de la humanidad. Y entonces ahí quizás la carga de mejorar esas condiciones con un esquema político poderoso, importante, es
llevarle esos problemas a los que verdaderamente lo están generando. Nuestras vaquitas generan metano porque es la forma de su digestión. Las vaquitas generan, a partir de digerir alimentos vegetales cargados de celulosa, de lignita y demás, generan materia orgánica, digamos, animal. Bueno, eso tiene como subproducto, entre otras muchas cosas, el metano. La descomposición de la materia fecal de los vacunos también libera metano a la atmósfera. ¿Es esa la fuente principal? No es esa la fuente principal. Lo que pasa es que, claro, así como yo te decía, lo que es la firma de contratos con las grandes empresas, también grandes poderes mundiales no se tratan de imponer eso, y para algunos es negocio, porque el que desarrolla esa hormona que hace que la digestión del animal genere menos metano, no te la va a regalar, te la va a vender y va a generar un costo. Y el tema es que puede ser que a futuro, si tú no tomas eso, esa empresa, ese grupo, tenga tanta fuerza que algunos países se nieguen a comprarte la carne si no haces eso. Y de esa manera te van encerrando en un círculo en el cual te obligan a introducir cambios y generarte gastos y costos por sobre los que tendría lo que sería quizás lo mejor, que es la producción natural. La vaquita que crezca comiendo pasto como corresponde, podés apurarla un poco. Por ejemplo, si tenés que lograr cuota, creo que es el número 482 para vender en Europa, bueno, la apuramos un poco, hacemos que coma un poco más de pasto, porque tiene que ser a pasto, y llegamos a un animal que en menos de 2 años de vida ya pesa por lo menos 250 kilos, y eso llega al valor que se quiere para la cuota. Pero si empezás a meterle hormonas, si empezás a meterle otras cosas, dejás de tener una producción natural. Y quizás lo mejor sería que las vaquitas, que la soja, que el trigo, que la cebada, que el arroz, que el maíz, se produjeran de la manera más natural posible, para evitar cosas que no conocemos y para no jugar con la naturaleza como hacemos en algunas cosas. Raúl, de mi parte, quedarían mucho más temas para hablar, ¿no? Porque de aquí a lo que tú dijiste nos iríamos a los transgénicos, a los monocultivos, pero el agradecimiento, como siempre, Raúl, Por favor. por la Marcelo, generosidad en tu tiempo y acercarte hasta casa. Sabemos que ocasionalmente venís a la ciudad de Paysandú y sos muy requerido por los medios. Sí, bueno, tengo familia acá, Marcelo, como tú sabes, vengo a visitar a la familia, y eso, y aprovecho entonces la situación, y sí, hoy hasta me quedé hoy lunes, no estoy trabajando en Montevideo como tendría que estar haciendo, y me quedé hoy lunes acá justamente para cumplir con varios medios de prensa que querían tener alguna charla y conversar. Para mí es un placer esto de difundir. Como te decía, soy profesor en agronomía, tengo más de 40 años de docente a esta altura, y para mí es muy importante la difusión de las cosas, y no me creo dueño de la verdad. Estoy dispuesto a discutirlas con cualquiera que las quiera discutir, pero trato, y también lo tratamos del Movimiento por un Uruguay Sustentable, de ser lo más sólidos y de no decir cosas que no podamos probar y que no tengamos al menos una bibliografía adecuada para poderlas hablar.